La vida militar del Jikook, con Jungkook y Jimin enfrentando este capítulo tan diferente a su carrera musical, ha sido un reto lleno de matices, sacrificios y aprendizajes. Empecemos por Jungkook, quien trabaja en la cocina militar, un rol que para muchos puede parecer sencillo, pero que en realidad es una tarea física y mentalmente agotadora. Imagínate preparar comida para entre 50 y 60 personas todos los días, lidiando con enormes ollas, cuchillos pesados y largas horas de pie en un entorno caluroso y demandante. Además, este trabajo no solo requiere esfuerzo físico, sino también una mentalidad fuerte para mantener el ritmo día tras día, sin importar el cansancio o el agotamiento que se acumule. Jungkook ya mencionó en un live lo difícil que puede ser este trabajo, pero a pesar de todo, seguramente está aportando ese toque de dedicación y perfección que siempre lo ha caracterizado. Por otro lado, Jimin está en un rol completamente diferente. Aunque no se tienen todos los detalles sobre sus tareas específicas, parece estar más involucrado en un área administrativa o especializada, donde las exigencias físicas son menores. Incluso se dice que su carga laboral ha disminuido un poco recientemente, lo que podría estar ayudándolo a sobrellevar este periodo con un enfoque más tranquilo. Sin embargo, esto no significa que su experiencia sea más fácil. La vida militar, incluso en roles menos demandantes físicamente, implica un ajuste importante, desde seguir órdenes estrictas hasta adaptarse a una rutina completamente distinta a la que tenían como ídolos globales. Lo interesante es cómo esta separación en roles ha impactado en su relación. Antes de comenzar, muchos pensaban que trabajarían juntos, quizás como un sistema de buddies, donde se apoyarían mutuamente. Pero el destino decidió que fueran asignados a caminos distintos, y aunque podría parecer algo negativo, esto les ha dado un espacio personal importante. Estar en roles separados les permite enfocarse en sus responsabilidades individuales, evitar posibles tensiones por pasar demasiado tiempo juntos y probablemente valorar aún más los momentos en los que pueden estar cerca. El servicio militar no es solo una prueba física o profesional para ellos, sino también un reto emocional, especialmente considerando las tensiones políticas constantes en Corea del Sur. La amenaza de Corea del Norte, junto con la inestabilidad geopolítica de la región, agrega una capa de estrés a su experiencia. No importa si están en la cocina, en una oficina o entrenando con equipos pesados como obuses, siempre hay una conciencia latente de que el contexto en el que se encuentran no es simplemente un entorno de entrenamiento, sino una preparación para situaciones reales y potencialmente peligrosas. Además, no podemos olvidar lo que representa este sacrificio para ellos como figuras públicas. Para dos estrellas mundiales como Jimin y Jungkook, acostumbrados a estar en el centro de atención, llenar estadios y tener horarios agitados pero emocionantes, esta pausa forzada es un cambio drástico. Han tenido que dejar temporalmente de hacer música, presentarse en los escenarios y participar en actividades que forman parte de su identidad. Para ARMY y para ellos mismos, esta pausa significa una sensación de vacío, pero también una oportunidad para reflexionar, crecer y demostrar su compromiso no solo con su país, sino también con su propio desarrollo personal. La vida militar del Jikook no es fácil. Ambos están expuestos a desafíos físicos, emocionales y psicológicos que les exigen lo mejor de sí mismos en circunstancias completamente nuevas. Sin embargo, también es un periodo de fortalecimiento, tanto individual como en dupla. Este tiempo les permite explorar facetas de sí mismos que probablemente nunca habrían descubierto en su carrera como artistas. Y aunque este sacrificio implique riesgos y un distanciamiento temporal de la vida pública, está claro que están enfrentando todo con valentía, adaptándose y mostrando que incluso en las situaciones más adversas pueden encontrar formas de crecer y brillar. Sin duda, su tiempo en el ejército será una etapa que marcará sus vidas, no solo por las pruebas superadas, sino también por las lecciones aprendidas y el carácter fortalecido que están construyendo juntos. Ya falta tan poquito, solo 5 meses para que el Jikook regrese, y es imposible no estar emocionados. Cada día que pasa nos acerca más a ese momento en el que por fin sabremos todo lo que han vivido, las anécdotas que tendrán para contarnos, y sobre todo, cómo esta experiencia les ha unido aún más. Porque, siendo sinceros, esta etapa que están viviendo no es cualquier cosa.
Pasar del brillo de los escenarios a una vida militar tan estricta y llena de reglas no debe ser nada fácil, pero si hay algo que ellos han demostrado una y otra vez, es que juntos pueden con todo. Es que, si lo piensas bien, esto de que estén juntos en el ejército es un tema bien importante. Cada miembro de BTS tomó la decisión de hacer su servicio militar de manera independiente, como lo dicta la norma, pero no ellos. No. Jimin y Jungkook hicieron algo totalmente distinto. Decidieron entrar juntos, compartir la misma base y estar en la misma unidad. ¿Por qué? Porque para ellos, la idea de estar separados durante tanto tiempo simplemente no era una opción. Sabían que si se separaban todo sería muchísimo más difícil. ¿Y para qué complicarse la vida si podían enfrentar esta etapa unidos? Claro que sabían que esto traería críticas. Apenas salió la noticia, seguro hubo quienes dijeron cosas negativas, que si por qué juntos, que si qué significaba eso, que si esto o lo otro. Pero a ellos no les importó ni tantito. Hicieron lo que su corazón les decía. Y eso fue quedarse uno al lado del otro, como siempre lo han hecho. Y eso dice muchísimo de ellos, de la confianza y del amor que hay en su relación. Porque seamos realistas, esta etapa no es para nada sencilla. Pero ahí están, demostrando que su conexión es lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que sea, incluso el estrés y las críticas. Lo bonito es que, aunque están en roles diferentes dentro de la base, han sabido encontrar la forma de mantenerse cerca. Jungkook, por ejemplo, tiene un trabajo súper demandante en la cocina. Imagínate preparar comida para 50 o 60 personas todos los días, lidiar con ollas enormes, temperaturas altísimas y un ritmo de trabajo que no te deja ni respirar. Pero ahí está él, poniéndole todo su esfuerzo, como siempre lo hace en todo lo que emprende. Jimin, en cambio, tiene un rol más administrativo o especializado, algo menos físico, pero igual de importante. Y aunque tienen horarios y actividades distintas, siempre buscan esos momentos para estar juntos. Jungkook lo dijo en un live hace poco. Cuando termina sus tareas, va directamente a buscar a Jimin. ¿Y qué hacen? Pues pasar tiempo juntos, simplemente disfrutar de su compañía, hablar, reírse, ser ellos mismos en medio de una rutina tan rígida. Son esos ratitos los que les dan fuerza para seguir adelante, para soportar el cansancio, las largas jornadas y todo lo que implica la vida militar. Es más, hasta Jin lo confirmó en una llamada. Dijo que cuando él habla con Jimin, siempre escucha a Jungkook al fondo, siempre juntos. Y no solo lo dice Jin, también los soldados que están con ellos han contado historias de cómo el Jikook es inseparable. Dicen que los ven juntos en todos lados, ya sea caminando por la base, en los momentos libres o incluso durante las comidas. Es como si su presencia mutua fuera esa chispa que los mantiene en pie, esa fuerza que necesitan para seguir adelante. Y claro, eso tiene todo el sentido del mundo. Desde el principio decidieron que estar separados no era una opción, porque para ellos, el simple hecho de no poder verse sería como un castigo. ¿Y para qué pasar por eso si tenían la posibilidad de enfrentar esta etapa juntos? Lo mejor de todo es que esto no solo habla de su relación como pareja, sino también de lo mucho que valoran el tiempo que pasan juntos. En un contexto donde todo es tan estricto, donde las libertades son limitadas y la rutina puede ser abrumadora, ellos han encontrado la forma de seguir siendo ellos mismos. Es como si cada día reafirmaran lo mucho que significan el uno para el otro, demostrando que su conexión no solo es fuerte, sino absolutamente inquebrantable. Así que aquí estamos, contando los días para que regresen, porque sí, todos queremos saber qué nos van a contar, qué han aprendido, cómo han cambiado, pero más que nada, estamos emocionados por ver cómo esta experiencia los ha fortalecido como personas y como pareja. Si algo queda claro es que el Jikook es un ejemplo de amor, de apoyo mutuo y de cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, se puede salir adelante si tienes a la persona correcta a tu lado. Y eso, definitivamente, es algo que vale la pena celebrar.